Hola, buenas tardes compañeros de ética. Eh, Hubo problemas con la plataforma, bueno, en mi caso, no en general. Igual me pasó con la antropología filosófica, que no sé, se borró la imagen, no me dejaba cargarla de nuevo. Ya cuando la cargué ya era tarde, entró un compañero nada más y después se salió, no sé si fue por cuestión de internet o por qué otra cosa, pero bueno. Eh, Primer aviso, o sea, primer aviso de que acuérdense de su trabajo, ¿sí? Váyanlo elaborando, recordándole que es un solo tema, no es toda una unidad, es un solo tema del temario, ¿sí? Por favor. Y pueden presentarlo en Word, en PPT, en PDF, en cualquier plataforma que ustedes quieran, cualquier herramienta, quieran hacer un cómic, una narración, un cuento, lo que sea. ¿Qué mínimo debe de tener? Primero una presentación o sus datos, son su nombre completo, qué carrera pertenecen, el tema, ¿sí?, que escogieron, y luego una introducción que sea entre 20 y 50 palabras, muy concreta la introducción, el por qué están escogiendo ese tema, qué les llamó la atención. Si por ahí encuentran alguna otra bibliografía o de algo que quieren hablar relacionado a la ética, bienvenido, no es necesario que sigan el temario. Después el desarrollo, que va de 5 a 10 páginas, 5 a 10 diapositivas, 5 a 10 minutos, etcétera, etcétera. Y sus conclusiones, no las de otros. ¿Ustedes qué concluyen de eso? ¿Ok? ¿Qué sacan de ahí? ¿Ok? Y después, bueno, pues todas las eh, referencias bibliográficas, ¿sí? De dónde lo sacaron, si fue un solo libro, qué leyeron, qué páginas, no lo sé, etcétera, ¿no? De donde vayan a consultar, leer o ver o escuchar. Entonces, bueno, el segundo tema que íbamos a ver en esta cuestión, perdón, de mínimos y máximos, de objetividad y subjetividad de los valores, eh, jalando esta primer clase para ligarla con esta segunda, que estábamos hablando de los valores universales y cómo diferenciarlos, ¿no? Pues en su aplicación y en sus consecuencias. Dentro de la lista que les di en la clase, un breve ejemplo así muy claro, tenemos tres, que son la dignidad, la solidaridad y el agradecimiento. ¿Cuál es más general y cuál es más particular? Tenemos al agradecimiento. Si una persona no es agradecida, no está atentando en contra de la vida de alguien. No afecta más que a lo mejor a esa persona o a la otra que se siente un poco lastimada. No pasa de que se le aplique algún castigo social, como ya no hacerle un favor, no ayudarle, no invitarlo a fiestas, cortarlo de ciertos círculos sociales, etcétera, ¿no? La solidaridad, ahí implica un riesgo hacia la vida, sí, puede ser que sí. ¿Cómo? El mexicano en tragedias es muy solidario, desgraciadamente solamente en tragedias. Pero bueno, yo lo viví en el caso del sismo del 85, ustedes en el 2017. Si la gente no hubiera sido solidaria, algunos de los que estaban atrapados no hubieran sobrevivido. Entonces aquí vemos que sí ya aplica cierta peligrosidad, ¿sí?, a la vida humana, a diferencia del agradecimiento. Pero cierta, porque no es una relación necesaria entre la no solidaridad y la no vida. Por eso algunas personas pudieron haber perdido la vida. Por eso se pone el pudieron, no es una relación directa. Y el otro, la dignidad. Si no respeto la dignidad física o ideológica de las personas, sí puedo atentar en contra de su vida directamente. Meterle 3 balazos en la cabeza a alguien, darle más de 2 miligramos de cianuro a alguien, o decir, bueno, es que mucha gente lleva meses cuidándose y por algunos que dicen que se están volviendo locos o que merecen divertirse, que desgraciadamente está cayendo otra vez mucha gente en hospitales, yo salgo con un machete y me pongo a machetear a la gente que sale sin una actividad productiva económica. Entonces yo estoy pidiendo respeto para otras personas o para mí, faltándome el respeto.
Pero aquí sí ya estoy atentando en contra de la vida de alguien, de la dignidad personal y física e ideológica de esas personas. Entonces ya, si vimos, tiene consecuencias más graves esto que la solidaridad, y la solidaridad tiene, ¿sí?, consecuencias más graves o negativas que el agradecimiento. En esta cuestión de jerarquías, ¿sí?, o de general a específico o de general a particular, ¿sí?, tenemos algo, ¿sí?, que se ha puesto en discusión, que es el derecho, perdón, el secreto profesional. ¿Qué es este secreto profesional y por qué atiende a valores? Porque es una persona que confía en otra por su profesión, por su capacidad. Hay confianza, hay un voto de confianza. Pues ahí se habla de respeto, se habla de responsabilidad, se habla de empatía, se habla de dignidad, ¿sí? Porque si hacemos pública o corremos el chisme de cierta información de ciertas personas, llámese pacientes, llámese clientes, llámese compradores, incluso llámese docentes o estudiantes, alguien que trabaja en servicio administrativo, ¿sí?, y que dé a conocer información privada de algún alumno sin el permiso de esta persona, está anulando este voto de confianza. No está siendo respetuoso con esta persona, ¿sí? Y entonces este voto de confianza que ustedes como estudiantes tienen en las personas que administran su información se anula, ¿sí? Porque dicen, ¿ahora con qué? ¿Sí? Confianza, yo voy a dar mis datos, copia de acta de nacimiento, copia de esto, copia del otro, todas las copias que nos piden habidas y por haber, y que de ahí alguien saque alguna información y la publique, pues como que no sería grato, ¿no? Por eso existe la protección a la información, ¿sí? Y se supone que esta persona, aunque no tuviera estudios, al estar manejando esta información, la tiene que manejar con el debido respeto, ¿sí? No hacerla pública en ningún momento. Por eso es que todo ese tipo de información tiene que estar resguardada solamente en la escuela. Cualquier institución, llámese UNAM, llámese Poli, llámese IMCA, llámese VM, tiene que estar resguardada solamente en la escuela. Y las personas indicadas para manejar esta información son exactamente las que están ahí. Llámese control escolar, llámese secretaría administrativa o como gestión escolar o como se llame, ¿sí? Y no debe ser publicada. Ahora imagínense a alguien que va en estado de vulnerabilidad, ¿sí?, o a buscar sus servicios profesionales y que ustedes anden divulgando esa información. O que de pronto alguien les lleva cierta información que ya obtuvo, sí, pero que no puede, no tiene las herramientas, vamos a decirlo así, para digerirla o para utilizarla, y va con ustedes que son profesionales y dice, oye, mira, encontré esto que me va a servir para mi negocio, ¿sí?, pero no lo entiendo. Tú como investigador me puedes decir cómo me va a servir. Y ustedes ven que esa información es muy buena, ¿sí?, para ese negocio. Y resulta que ustedes incurren en una falta de confianza o la no confianza y se la dan a otro cliente. Y ese cliente le gana el mercado a esta otra persona. O llega a alguna persona, ¿sí?, que se siente mal por ciertas actitudes o fetiches que tiene, ¿sí?, o porque tiene una relación ahorita poliamorosa, pero su educación, ¿sí?, choca con esto nuevo que esta persona siente, ¿sí?, y por eso acude con un especialista,
y el especialista va y se lo cuenta a alguien más. Y ni siquiera de manera anónima, sino hasta dice nombres y todo y... ¿Sí? Por eso el secreto profesional. Por eso esta persona acude con una persona que se supone, ¿sí?, debe tener esta capacidad profesional, ¿sí?, no solamente en técnica o en herramientas, sino también en valores. Confía en esta persona. Confía en su respeto, en su responsabilidad, en su dignidad, en su empatía, en su autonomía, en su justicia, ¿sí?, en todo este tipo de valores o principios. Se dan cuenta, aquí ya se están mezclando principios y valores. ¿Por qué? Porque en muchas bibliografías no se ponen de acuerdo, ¿sí? En otras dicen que el único principio que existe como tal es el de la justicia. Antes de la justicia no hay nada. En cambio, antes de todo lo demás, ¿sí?, llamados principios, sí existen otras cosas. Pero entonces choca con otras posturas, ¿sí? Por eso es que ahorita les estoy hablando así de manera general, porque ustedes ya saben la diferencia entre principios éticos y valores morales, cuáles nutren a otros, independientemente de que los encuentren en una bibliografía o donde los encuentren. Ustedes ya van a saber diferenciar esta cuestión. Mi cuestión propia, lo que yo considero bueno o malo, y cómo esto nutre a los valores, que repito, deben ser encarnados en objetos o situaciones, porque si no, pues obviamente pues no tiene caso, ¿sí? Ni siquiera se conocerían como tal, ¿ok? Entonces es muy importante toda esta información que ustedes van a obtener, ¿sí?, en su carrera profesional, o algunos si ya trabajan que la están obteniendo, ¿sí? Porque no solamente tiende a esta cuestión moral, ética, sino también a cuestiones legales, ¿sí? Hay cuestiones que no se pueden hablar ni decir, que ya después el cliente o el paciente las dirá, bueno, ya es cosa de... ¿sí? A lo mejor incluso al cliente, al paciente, al comprador, etcétera, etcétera, se le dice, mira, ahorita ni hables ni digas nada, ¿sí? Ahorita lo mejor es esto, lo más apropiado, ya después ya tú determinarás qué, ¿sí? Mientras, no, ¿ok? Porque no tenemos certeza de que qué vaya a suceder, ¿sí? O puede estropear el tratamiento, o puede estropear el caso, puede estropear la investigación, ¿ok? Mejor así dejémoslo ahorita y ya después vemos qué. Ahí también habrá una corresponsabilidad, que obviamente ustedes no pueden hacerse responsables de lo que haga la otra persona, efectivamente no, ¿sí? Porque tampoco ese es el caso. Ustedes cumplen con su corresponsabilidad, con su función, ¿sí?, con su ética, con estos valores morales que tienen o van a tener o van a desarrollar, ¿sí? Pero eso no implica que los demás lo sigan, u otros que estén en relación con ustedes. Eso ya dependerá de la otra persona, obviamente, ¿sí? Y qué tan afectada o no esté en esta cuestión de estructura dinámica de la vida del antropos con base en valores. Repito, toda la vida de todo ser humano está basada en valores, de cualquier tipo, económicos, sociales, políticos, administrativos, ideológicos, religiosos, culturales, etcétera, 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 ¿sí? Desde los más mínimos o más vivenciales y que no implican mayor dilemática, como dice hasta el cansancio dicho los ejemplos, ¿sí? ¿Por qué me levanto y hago otra acción que no hace otra persona? Porque para mí es más valioso eso. Para otra persona será más valioso hacer otra cosa inmediatamente que se despierta o se levanta. Y eso no afecta mayormente que el que una persona vaya al baño o conteste un mensaje o prenda la luz o rece o haga ejercicio. La implicación directa va a ser para esa persona y no tendrá mayores consecuencias, ¿sí?
a menos que esa acción esté relacionada con un acto negativo. ¿Sí? Obviamente, si no te levantas temprano a hacer ejercicio y ocupas tiempo de tu trabajo, ¿sí? Y en este trabajo tenías ese día por lo menos que llegar a cierta hora por cierta situación, pues sí va a implicar una no responsabilidad, obviamente. Pero si no, mira, no pasa nada. Que no es lo mismo, ¿sí? La consecuencia que tenga o no la aplicación de otros valores. Repito, como la solidaridad o la dignidad, el respeto a la dignidad de las personas, a la vida, ¿sí? A la ideología, a los pensamientos, al libre culto, a la vida misma, ¿sí? No es lo mismo eso que levantarnos y hacer diferentes cosas. Es más, hay veces que ni la gente se entera qué hacemos cuando nos despertamos, ¿sí? Repito, es una cuestión ahí muy individual, ¿sí? Muy privada como tal. Pero hay otro tipo de cuestiones, sí. ¿Cómo lo vemos culturalmente esto de la secrecía? Pues en el chisme. Somos muy chismosos, ¿sí? ¿Qué tipo de chismes hay? De todo. Incluso ahí deberíamos de saber qué contar y qué no, ¿no? Cuando nos dicen, oye, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Ajá, o sea, tú sí me lo vas a contar, a ti te lo contaron o tú lo viste, y a ti sí se te quema la lengua por contarlo, pero yo no lo puedo contar, ¿no? Ahí también incluso deberemos de saber diferenciar qué podemos divulgar y qué no, porque a veces por un pequeño chismecito hay gente que ha perdido la vida. A mí sí me consta una vez cuando iba yo en la secundaria, creo en la prepa, no me acuerdo, unos vecinos acá en la Agrícola Oriental donde vivía. Resulta que una de las vecinas, ¿sí? Eh, no voy a decir nombre, ni quién es, ni cómo, fue trágico. Pues iba el esposo y aprovechaba ¿no? Entraba cierto personaje que en México le decimos Sancho, ¿no? En una de esas se enteran, alguien, pues obviamente en la mañana se ve, y esta señora lo cuenta en una estética. Y en esta estética estaba la tía del esposo. La tía del esposo dice, no, no es cierto. Y digo, lo cuento así con lujo de detalles porque se supo en toda, ahí en las cuadras, ¿no? Y pues obviamente, eh, es más, ya ni siquiera es chisme, porque fue real. Pasó creo que hasta en el periódico salió en ese entonces. Y pues obviamente le cuenta al esposo y como que sí creía, como que no, bla, bla. Entonces una de esas el esposo dice, bueno, vamos a ver, no pierdo nada. Regresa y pues los encuentra. Y que mata a la esposa. Y el que se salvó fue el otro porque creo que se echó a correr. Entonces imagínense hasta dónde llegó un chisme. A perder la vida de alguien. ¿Hubiera tomado otras medidas? Puede ser que sí. Hablado con la esposa, ¿no? Por lo menos si era la tía y le importaba el bienestar emocional de su sobrino, pues hubiera hablado con la sobrina postiza, ¿no? Sobrina política. Le hubiera dicho, oye, mira, se está sabiendo esto y el otro y así. Pues si no eres feliz o no sé qué sucede en su matrimonio, ¿no? Igual y hasta tenían, digo, en este caso no tenían un acuerdo, pero a lo mejor puede ser que nosotros tergiversemos la información y a lo mejor entre la esposa y el esposo tienen un acuerdo. Ya es cuestión de cada quien, de cada pareja, de cada trío, de cada... ¿Sí? Pero vemos cómo hasta en el chisme debería de haber ciertas cosas, ¿sí? Que a lo mejor sí se pueden contar y no llevan a mayor riesgo y otros sí. Ahora imagínense en una actividad profesional. En ello puede ir incluso su inhabilitación para seguir practicando esa profesión, o la cárcel, o a lo mejor hasta en alguna situación, hasta su propia vida. Así de peligroso se convierte la información. Pues hay que saber qué sí y qué no.
tener esa empatía, ese respeto, esa responsabilidad por lo que nos están confiando, ¿sí? Porque, repito, es un voto de confianza que sí puede estar aparejado en cuestiones legales, sí. Puede ser que no, pero hay que saber, ¿ok? Entonces, como les digo, más en cuestiones como médicas, psicológicas, ¿sí? Tengan a la mano o tengan amigos abogados, porque por lo menos les van a decir, ¿sabes qué? No, hasta aquí. No te pases de aquí porque si te pueden sancionar por lo menos, ¿no? Entonces, se supone que no deberíamos de caer en cuestiones legales porque deberíamos saber autogobernarnos, ¿sí? Ya cuando viene un castigo legal, ¿sí? Es porque no hubo una autogobernación o porque no conocimos qué se debía hacer y qué no. Que este desconocimiento no exime de la no aplicación, ¿sí? Pero antes, ¿sí? Debe existir la autogobernación y decir, hasta yo tengo mis mínimos y mis máximos y de aquí no me voy a pasar. Por simple lógica o sentido común, no le voy a faltar el respeto a alguien, ¿sí? Tengo que ser empático con alguien, tengo que respetar la dignidad de las demás personas. ¿Para qué me meto en problemas? ¿Sí? Simplemente sin cuestiones legales. Ya después, bueno, si quiero conocer las cuestiones legales, bueno, entonces ya es otro campo, donde también, efectivamente, hay cuestiones que no se deben de sobrepasar, ¿sí? Y así en diferentes aspectos, en valores culturales, sociales, repito, políticos, económicos, etcétera, etcétera. ¿En qué otro campo se transgreden valores y que puede llevar a, pues no sanciones, en algunos sí, otros no? En el arte. El arte como tal siempre ha sido transgresor, que después se convierte, ¿sí?, en una cuestión cultural aceptada, pero al principio transgrede, porque busca, como en una lucha generacional, ¿sí?, ir más allá de los valores establecidos, recomponer las cosas, cambiarles el concepto, verlas desde otra perspectiva. Y no es lo mismo irnos hacia valores estéticos como lo hicieron en el... ay, se me fue. Y miren que yo estudié eso. Impresionismo, que marcó una pauta, ¿sí? Donde lo que se hacía era captar, ¿sí?, esta aplicación de luz en los colores y cómo esta luz, ¿sí?, nos daba diferentes tonalidades, ¿sí?, y diferentes colores en diferentes horarios o estaciones incluso. Aquí se atendía solamente a un valor estético, que sí provocó polémica, pero bueno, una polémica, ¿sí?, o una sanción, ¿sí?, bueno, alguna sanción social o estética con estos pintores, que no es la misma a alguien que una vez, hace como 20 años, aquí en México, puso la bandera mexicana en una mesa, en una superficie, y encima puso unas botas, queriendo dar a entender esta subordinación de México ante los Estados Unidos. No recuerdo si lo sancionó Gobernación por estar haciendo mal uso de los símbolos patrios, pero él decía, a ver, pero es que a final de cuentas la bandera es un trapo. Si nos vamos a cuestiones no de significado, no de símbolos, efectivamente es un trapo la bandera, está hecho de tela. De la tela que está hecho es una tela, vamos a decirlo así. Pero esta tela con esos colores, con ese símbolo, con esos signos, significa otras cosas, ¿sí? Aunque él estaba dando una resignificación, ¿sí?, al tener el escudo, ya era la bandera mexicana,
¿Qué hubiera pasado si le quita el escudo? Podría ser la bandera italiana. Y entonces ya tendría otra significación. Ahí ya se metió en cuestiones legales, ¿no? Por repito, este uso de los símbolos, signos patrios. Bueno, más bien símbolos patrios, como tal. ¿Ok? A pesar de que, igual, se está hablando en el campo del arte. ¿Ok? O la pintura de hace poco, no sé, como 2, 3 años, más o menos, no me acuerdo. Es que con la pandemia se pierden ya las fechas. Del Zapata que pusieron, ¿no? El Zapata es que no sé si se llamaba así, bueno, el Zapata gay, pues, o con apariencia gay o más afeminado, no así el charro de siempre, ¿no? Que algunos historiadores han dicho, sí, Zapata era gay, que no se dice por otras cuestiones, sí, pero era gay. Ahora, ¿eso en qué cambia la historia o lo que hizo? Pues en nada. Ahora, ¿qué conocemos de lo que hizo Zapata? La realidad es que conocemos poco. ¿Sí? Su verdadera historia sí sería cuestión de meterse y leer a unos buenos historiadores, ¿sí? Para conocer bien qué hizo, qué no hizo, a favor o en contra de la revolución, ¿no? O este mito de que nunca se le asesinó, que mandó a su hermano o a un doble o no sé, ¿no? Pero esto también causó polémica, porque a final de cuentas es un símbolo de hombría, así de somos revolucionarios, somos machotes y no lloramos y pues, pinamos 2 botellas de tequila y cuestiones culturales, ¿no? Entonces, estas cuestiones culturales también, ¿sí? Hay que saber hasta dónde sí o hasta dónde no. Si vamos a entrar en una transgresión legal o no. ¿Qué tanto vamos a transgredir en esta cuestión estética? ¿O qué tanto vamos a ir aparejados en estos valores? ¿Sí? No es lo mismo la cultura, la sociedad chilanga a otra sociedad incluso del interior de la República, a pesar de que es el mismo México. ¿Sí? Hay valores diferentes y la gente interioriza e interpreta de diferente manera. Vamos a llamarlo así, aquí nos llaman muy progresistas, ¿no? Muy liberales y un montón de cosas. Vamos a decir que sí, ¿no? Vamos a llegar en el acuerdo de que sí. En otros lugares, vamos a decirlo como si culturalmente son más mochos. Habrá cosas que ahí peguen más, incluso a nivel estético. Que aquí sería como que, ay, mira, y lo veo casi a diario, o sea, no pasa nada. Entonces, por eso es importante saber sobre qué valores nos estamos moviendo, en qué microsociedad y en qué macrosociedad dentro de esta cuestión de actividad profesional. Y, obviamente, llevándolo al tema específico de secretía, pues saber cuáles son los mínimos y los máximos en cuanto a valores, ¿sí? De todo tipo. ¿Ok? Entonces, bueno, el jueves les voy a subir otros videos para que los tengan ahí. Y ahora sí que ustedes voten, por ejemplo, en antropología filosófica, ahí votaron, como ya faltan pues nada más 2 clases, creo, nos quedan 2, a que yo les subiera videos así, hechos así como lo estoy diciendo ahorita, de la clase. Y ya que cualquier duda o comentario me lo podían enviar a la plataforma donde están los mensajes, que es más difícil porque no, la plataforma no te avisa cuando tienes mensajes, o al correo, a mi correo, ¿sí? O incluso por WhatsApp, ¿no? Entonces ustedes tomen la decisión que les conviene más, apúrense con su tema, eso sí, háganmelo saber qué decisión toman de qué les conviene más o qué les gusta más o cómo aprenden mejor, ¿sí? También. Y apúrense con sus trabajos, repito, si los mandan antes y no alcanzan el 10, pueden subir. Si los mandan el mero día, pues ya no se va a poder hacer nada, ¿ok?
Entonces, bueno, que tengan una buena semana. Pórtense mal, cuídense bien, con mucho cuidado, por favor. Porque sí, los urgenciólogos con los que yo tengo contacto ahí en el Politécnico, donde se lleva la especialidad, obviamente sí nos han dicho que eso de semáforo verde nunca existió como tal, pero ahorita sí las cosas se están poniendo más feas a como estaban hace algunos días, unas semanas, y sí, desgraciadamente se están internando muchos jóvenes de su edad, por esta cuestión que a algunos ya se les vacunó y otros no, y que ya llegan en las últimas, ¿sí? Entonces, pues también no se arriesguen. Ahora, si su jerarquía de valores les dice que solamente se vive una vez y ponen en riesgo su vida por un poquito de diversión o mucho de diversión, también para cada quien la diversión es diferente, pues bueno, hay que asumir también la responsabilidad y las consecuencias de eso, ¿no? No quitarnos, ¿sí? Cuando ya nosotros nos pusimos, ya no valdría la pena quitarse, ¿sí? O arrepentirse porque pues uno mismo se puso, ¿no? Entonces, bueno, lo que hagan, háganlo con cuidado, con mucha precaución, porque ya urge salir. A mí sí, ya me urge salir, me urgen las clases presenciales y un montón de cosas, ¿sí? Que no he podido hacer en este año y medio, creo que llevamos, ¿ok? Entonces, buena semana, siempre todo con respeto y responsabilidad, hagan lo que hagan, ¿sí? Con empatía, y miren, se la van a pasar muy, muy bien. Nos vemos.